Les doy la bienvenida entonces a este es el inicio del Poder Espiritual. El Poder Espiritual hasta el año pasado era un módulo de nivel 2, donde solamente teníamos la parte de las clases, pero es información tan importante dentro de lo que se necesita que sea la espiritualidad en este momento, que lo que hemos decidido hacer es el poder abrirlo a cualquier persona. Entonces no solamente está abierto a exalumnos, sino que está abierto a cualquier persona que quiera ser parte de esto. Y además hemos agregado 2 instancias de módulos distintos al desarrollo del poder espiritual, que son las canalizaciones grupales, que va a haber una al mes, y además un taller de sueños que va a haber uno al mes. Todo está dentro del mismo contexto de intentar entregar un formato que pueda ayudar en la progresión de lo que les va pasando a ustedes en el proceso, junto con material tipo clase. El material tipo clase es la parte de los seminarios, que en la lista de las fechas que vieron en la página aparecen como seminarios, y después están las canalizaciones grupales, que son espacios donde ustedes puedan preguntar en canalización, en una canalización que yo voy a hacer, lo que a ustedes se les ocurra que quiera preguntar. La parte del taller de sueños, donde la idea es que ustedes puedan compartir sueños que vayan teniendo, ir buscándole un poco significado, y también en estos 8 meses que dura todo el proceso, ustedes puedan ir también encontrándose un poco más en ese camino, ¿sí? De manera un poco más libre y entendiendo un poco también más de lo que es la idea del poder espiritual en sí, de la unidad y del formato en el que van a ir poco a poco introduciéndose. Todo lo que hagamos va a quedar grabado, y por lo tanto, por eso les decía, lo que si tienen algún problema con quedar grabados su voz, no hagan preguntas, como para que no tengamos problemas con eso. Va a quedar grabado para los que asistan a esto y para quienes quieran después también ir ingresando. El ingreso no está limitado a hoy, sino que si hay personas que en una semana más de repente quieren ingresar, también les vamos a dar ingreso a esas personas y les vamos a dar espacio para que puedan ver lo que ya pasó, para que puedan irse poniendo al día. Esa es la idea. Así que si ustedes, por ejemplo, quieren compartir esto con alguien, podrían compartirlo y decirle, mira, pasó esto, me gustó, no me gustó, e ir también de alguna manera compartiéndolo con otras personas si así lo sienten, que es algo que para ustedes es importante y quieren poder compartirlo también. Veo que todos los que están aquí en este momento por lo menos son todas personas que han sido alumnos, lo cual de alguna forma igual me reconforta. Eso quiere decir que vamos bien. Y el formato en el que vamos a funcionar es bastante sencillo. Esto va a ser como cualquier canalización grupal, solo que va a ser con la gracia de que ustedes que están aquí van a ser los que pueden preguntar. Y eso les va a dar a ustedes la idea de poder un poco dirigir la canalización y la temática de hacia dónde se va a ir. Yo no sé cuánto va a durar exactamente, y por eso agendo 1 hora y media, porque a lo mejor esto puede durar 20 minutos, como también puede que dure 1 hora y media. Entonces prefiero que tengamos tiempo de sobra en caso de que pudiese extenderse más. Veo que justo se me cayó Gigi del sistema. Gigi, como asistente, iba a estar ayudándome a poder generar turnos entre ustedes, los que están presentes, para poder realizar preguntas, e ir abriéndoles los micrófonos a medida de que ustedes quisieran hacer preguntas, porque cuando yo me meta a canalizar no voy a ser capaz de estar manejando el sistema, y por lo tanto la necesito como para que me pueda ayudar en eso. Así que vamos a esperar un par de minutos antes de comenzar a que Gigi pueda conectarse, si es que la caída de su sistema no es algo más grave que eso. Las fechas de estas cosas son movibles, o sea, son movibles, están dispersas a lo largo del mes, en martes, miércoles o jueves siempre. La idea es que si alguien tiene los martes ocupados, los miércoles o los jueves ocupados, cualquier día, pueda tener la capacidad igual de no perderse todo, y de tener también espacio para de vez en cuando que le toque una clase, una canalización, un taller de sueños, donde sí pueda participar. La idea es que esto sea un espacio de participación y no sea simplemente un monólogo. Porque, como les decía, hay una parte que tiene que ver con seminarios, pero también está la parte del taller de sueños, donde necesitamos, yo puedo ir explicándoles cosas respecto a cómo funcionan los sueños, pero al mismo tiempo necesitamos de que ustedes vayan contando sueños para que podamos irlos analizando
e irlos de esa manera también entendiendo mejor y encontrando un poco la idea del simbolismo que están atrás. Y también están las canalizaciones grupales donde la idea es que ustedes puedan ir preguntando cosas, corroborando cosas, viendo cómo va su camino y ese estilo de cosas. Ustedes conocen, la mayoría ya tiene que haber visto a Brahman en algún momento, al ser que yo canalizo. Brahman es un grupo, ellos dicen que son un grupo, que dicen que no tienen nombre ni forma, que esos son atributos humanos de comunicación y que simplemente no tienen nombre. Nosotros le hemos dado un nombre y es el nombre que le dimos después de una petición que le hice de que me ayudaran a poder presentarlos y entonces me mandaron a buscar distintas ideas de no nombre y no forma en distintas culturas y de esas ideas y nombres que yo encontré, de los 8 términos que encontré, el que eligió fue Brahman y se quedó con ese. Y quedamos en que ese iba a ser su apodo y que por lo tanto como apodo íbamos a respetar el que puede ser solamente un apodo y yo tengo que al mismo tiempo estar explicando aquello. Entonces, Gigi, ¿me escuchas? ¿Volviste? Pablo, sí, ya te escucho, sí, se me cayó la red, perdón. Ya. Entonces, yo ya expliqué más o menos todo Es que cómo aquí iba a ser el no funcionamiento. va. Lo Ya, que sí, yo no sé si tú puedes, en caso de que alguien se caiga, porque este sistema tiene un... A ver, ¿ves que ahí hay alguien esperando, por ejemplo? Te no, puse como yo, coanfitriona. ¿Te permite ver que hay alguien en espera o no? a ver, espérame un cachito, es que ya estaba Busca animada. participantes abajo, Ya está, ya estoy sí, veo a todos los que están, ahora ¿ya? que veo. ¿Y ves algo que dice una persona está esperando o no? No, no veo nada de eso. Ah, one person waiting, sí, aquí ¿Qué arriba. es? ¿Le puedes admitir tú? ¿Te deja apretarlo? A ver, ya lo apreté, sí. Excelente, ya. Eso es lo que quería ver si se podía hacerlo. Porque cuando yo entré a canalizar ahora, al momento que entro, yo no puedo hacer nada de eso. Ajá, sí, Ya, sí, sí, sí. super. Perfectísimo. Entonces, Gigi, tú vas a tener esa misión y la otra misión es que tú le vayas diciendo a quien quiera preguntar, le vas dando la palabra. Deberías poder tener la capacidad de abrirles los micrófonos a ellos a medida de que tocas el nombre, te va a permitir Sí, reiniciar audio y se los vas abriendo. Les voy a pedir, por favor, que le pidan la palabra a Gigi a través del chat, diciendo así como yo quiero hacer una pregunta y así ella les va por ir dando la palabra. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta aquí en cuanto a funcionamiento? Parece que no. Ya. Bien. Entonces vamos a lo que vinimos. Yo no sé cuánto va a durar esto, así que mejor comenzar. Pablo, ¿estás Sí, grabando? estoy grabando. Sí, ya estoy grabando hace un buen rato. Toda la introducción la grabé. Entonces ahí fíjate cuando vayan entrando las personas porfa allí para que les vayas dando el acceso. Ya está. Bueno, puede ser que se corte, pero eso puede tener que ver igual con la conexión de internet de cada uno de ustedes. Después de que esto esté listo, lo vamos a subir para que puedan verlo de nuevo si es necesario. Bien. Entonces voy a dar una respiración bien profunda. Si quieren ustedes concentrarse también cerrando los ojos, este es un buen momento. La vida va y viene, y el ser humano que camina por el trayecto que se ha creado el alma es el ser humano que poco a poco comienza a avanzar. A algunos les encanta dar vueltas en círculos, creyendo que es el alma la que ha creado ciertos trayectos. Mas
Solo algunos, y no la mayoría, son los que salen de ese círculo. Y en vez de seguir caminos realizados y creados por otras personas, comienzan a generar caminos solos, entre medio de los bosques y de los árboles, creando y de alguna manera ejecutando los siguientes pasos de la evolución. Aquello que los seres humanos han traído hasta el lugar donde se encuentran ustedes es la posibilidad de crear cosas, de gestionar movimientos, de generar nuevas estructuras, nuevas alianzas, nuevas formas de poder conectarse unos a otros. La creación en lo físico es parte fundamental de lo que los humanos hacen. Y sin embargo, se preocupan tanto de esa creación sin preocuparse de lo interno, de lo que es todo lo espiritual, que la creación se comienza a tornar inútil y simplemente a destruir en vez de crear. Se concentran tanto en cosas, de cómo es lo que crean y de la manera en que lo crean, que olvidan del por qué lo están creando, cuál es el motivo que está haciendo que los cree. Y aquello poco a poco los lleva a sentir cierta desilusión. Algunos la notan y otros simplemente la esconden. La esconden de diversas maneras, no permitiéndote sentir, no permitiéndote ser y no permitiéndose tener emociones. Y entonces algunos han visto en la espiritualidad la forma de poder escapar a aquella desilusión, creando figuras y formatos de todas las capas intermedias que existen entre lo que tú eres físicamente y lo que eres en lo profundo, junto a donde estamos nosotros. Aquella desilusión es lo que va generando poco a poco un vacío y un sentimiento de soledad y tristeza. Sin embargo, aquel sentimiento de soledad y tristeza también es sentido por aquellos que son más espirituales, podríamos decir, o han seguido cierto trabajo espiritual. Porque el momento en que la oruga se transforma en mariposa, la mariposa ya no sabe cómo comunicarse con la oruga. Se ha transformado, ya está volando y no es capaz de poder decirle a la oruga lo que le está pasando. La oruga puede preguntar y puede intentar comprender. La mariposa puede intentar hablarle a la oruga, pero ya ninguno de los dos habla el mismo lenguaje. Y tampoco la mariposa podrá decirle a la oruga cómo transformarse, pues en realidad la transformación para la mariposa simplemente ha sucedido. Entonces, si se intenta replicar la oruga, lo que la mariposa está haciendo y cómo ha llegado hasta allá, no podrá hacerlo del mismo modo, pues el funcionamiento será algo mágico y más allá de lo que técnicamente pueda hacer. Pues no importa cómo la oruga teja el capullo para transformarse en mariposa, sino más bien el que efectivamente lo teja a su gusto, de la medida y la forma en que necesita el alma de la oruga transformarse para hacerse una real mariposa. Si no lo hace y simplemente copia el capullo de otra oruga que se ha transformado en mariposa, lo más probable es que ese capullo no sea lo suficientemente resistente, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente contracturante de la oruga para que la mariposa pueda nacer libre. Entonces, tantas personas hay en este instante que nosotros observamos que son simplemente orugas, con capullos tejidos de manera perfecta, perfectamente copiada de otras mariposas, de capullos que se ven hermosos, mas no son propios de esas mariposas y por lo tanto no les ayudará a poder transformarse. ¿Podrán finalmente aquellas orugas transformarse en mariposas? Eso no lo sabemos, mas muchas de ellas tendrán que deshacer aquel capullo y volver a ser orugas por un tiempo para poder efectivamente transformarse de esa forma. Y entonces, poco a poco, lentamente podrán volver a hacerlo. ¿Cuánta soledad habrá en ese proceso? Probablemente mucha soledad. Pues no serán acompañados por aquellos que les han ayudado a tejer el primer capullo. Y también sentirán que el capullo que están tejiendo ahora es algo extraño.
Solamente si logran desapegarse del cómo puede ser ese capullo, entonces aquellas orugas podrán transformarse finalmente en mariposas. Mas, ¿qué puede hacer entonces la mariposa que ya se ha transformado, que ya es mariposa y ha pasado el lugar del capullo y la oruga para ayudar a las otras orugas? No mucho. Puede simplemente volar y volar y volar y tentar a que otras orugas sientan que es su momento de transformarse. Con esta pequeña fábula es que comenzamos esta conversación y abrimos el espacio para escuchar sus preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Por favor, escriba en el chat. Ok, Luz María, te abro ahorita el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bien. No, lo de la fábula quiere decir que cada uno tiene su propio camino y no hay que apurarse, no hay que apurarse de ser oruga a mariposa, sino cuando llegue el momento. Así es. Las orugas se podrán transformar en mariposas en el instante en que sea preciso para ellas. La oruga que crea un capullo antes de que sea su momento de transformarse en mariposa, lo que termina haciendo es creando una prisión que no le permita disfrutar lo que es ser una oruga, ni tampoco acelerará el proceso de hacerse mariposa. Eso quiere decir, digamos, que yo cuando canalizo todavía no estoy canalizando mucho, sino poco. Quiere decir que todavía estoy en oruga y después ya me volveré mariposa. Las conclusiones que saques tú son tuyas. Quiere decir que si estás viendo eso, eso es lo que te estás dando cuenta y por lo tanto, esa es entonces tu verdad. Si nosotros te dijéramos cualquier tipo de respuesta respecto a lo que acabas de decirnos, entonces te estaríamos forzando a generar un capullo que no es tuyo. Si tú logras entonces darte cuenta de lo que está pasando, de la forma en que te estás dando cuenta, sin que nosotros agreguemos ni quitemos nada, entonces estarás comenzando a tejer tu capullo. Sin embargo, ese capullo puede ser lento y que tú seas una de aquellas orugas que se demora en tejer el capullo. No hay apuro ni hay prisa. Simplemente hay en este instante la necesidad de que disfrutes ese tejer del capullo de esa forma. Si te permites tejerlo a tu propio ritmo, el capullo será el que tu alma necesita. Si intentas apresurarlo a través de bellas palabras o de malas palabras, entonces lo que sucederá es que el capullo no será el que tú necesitas, será el que alguien más cree que tú necesitas. Ok, gracias. No hay por qué. ¿Quién más quiere preguntar? Hay timidez hoy. Javier, perfecto. Te abro el micrófono. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Sí. En relación a lo que comentabas del capullo que el alma necesita. O sea, entiendo que cada alma tiene un capullo apropiado, pero la necesidad del alma tiene que ver con las lecciones que tiene que aprender el alma. ¿Ayudaría a nosotros ayudar en eso? ¿Ayudaría en algo puntualizar los puntos
digamos, o de alguna forma estar abierto o propiciar que esas lecciones se vengan, o podría ser que no estemos, digamos, ¿cómo saber si uno está preparado para eso? ¿Cómo Es una saber si, excelente pregunta. o si nos puede avasallar, digamos, las cosas que, porque yo entiendo que por un lado está la tranquilidad de esperar que las cosas se den, pero el hecho de tener conciencia de que cómo es o cómo se dan estas cosas, podría, digamos, de alguna forma en mí tener o nacer la voluntad de querer, digamos, desarrollar las lecciones del alma. O sea, eso de ahí, digamos, me gustaría una opinión en relación a eso. Si es dable o si me estoy llevando, digamos, a una situación que me puede complicar, digamos, en relación a lo que está previsto. Es una buena pregunta, pero debemos puntualizar ciertas cosas. Desde donde nosotros observamos, no existe nada que esté absolutamente previsto, sino que las almas tienen ciertas tendencias a ciertas cosas, dependiendo de qué es lo que tengan que integrar. Para nosotros las almas no tienen lecciones, no tienen aprendizajes, sino más bien tienen integraciones. Y por eso es que hemos hecho la metáfora con algo que ha sido muy usado por ustedes, pero que estamos usando de una forma distinta. Hemos dicho capullos, pues el capullo necesita tejerse y el alma, de alguna forma, necesita tejerse también. El alma humana llega de cierto modo incompleta, le falta cierto crecimiento. Y es parte del desarrollo de las personas el ir realizando aquellos crecimientos poco a poco y construyendo las almas. El alma en el fondo es el capullo en esta metáfora. Y el alma cuando está lista entonces lo que hace es dar fruto a una nueva mariposa, donde el alma ya está integrada completamente. Entonces el alma necesita irse integrando, no teniendo lecciones. Y las lecciones no están escritas de antes. Si estuviesen escritas de antes, entonces querría decir que el alma tiene tiempo. Y el alma no tiene un tiempo, sino más bien tiene un proceso. El proceso no es lo mismo que el tiempo. Ustedes, humanos, como están dentro de un vehículo que viaja a través del tiempo, ven los procesos como si fuesen temporales, mas en realidad los procesos simplemente son movimientos de energía, de integración. Para su mente humana, la única manera de verlos es de forma lineal y temporal, mas los procesos están siempre ocurriendo en todo instante. No tienen un inicio ni un final. Son una especie de bucle, de repetición que está constantemente moviéndose de un lado a otro. Dicho esto, entonces, ustedes están en una parte del proceso del alma y a medida que van integrando cosas y tomando decisiones dentro del espacio que existe de libre albedrío, lo que hacen es generarle espacio a el alma para que pueda irse construyendo y el proceso pueda seguir creciendo. Ciertas decisiones lo que hacen es que hacen que el proceso sea más lento o más rápido, que dure más tiempo o que dure menos tiempo. Mas el proceso del alma siempre está ocurriendo y siempre llevará inevitablemente a que ese capullo se termine de hacer. Parte de lo que les sucede, sin embargo, a los humanos es que muchos de ustedes terminan de crear el capullo solamente al final de la vida. Entonces no tienen espacio ni tiempo, pues han diferido tantas decisiones que cuando llega el momento en que el cuerpo no funciona más, ya no tiene espacio ni fuerza para terminarse de transformar. Si ustedes pudiesen tomar más decisiones que los lleven hacia la integración del alma, es decir, integrar todo aquello que han rechazado, todo aquello que no ven, todo aquello que creen malo y dejar de juzgar todo lo que ocurre, entonces lo que tendrían es mucha fuerza para el momento en el que se están transformando en mariposas. Ok.
Entonces, no existen decisiones equivocadas o no, sino más bien decisiones que los llevan a diferir o poder transformarse en mariposas antes y tener aún energía para poder volar como mariposas por un buen tiempo. Podríamos decirlo de otro modo. Ustedes siguen embarazados de ustedes mismos durante mucho tiempo mientras están funcionando en el cuerpo. Sin embargo, muchos de ustedes prefieren no desembarazarse nunca y seguir estando embarazados dentro de la madre por mucho tiempo más, así ya están en su propio cuerpo. Quienes se permiten desembarazarse de la madre pueden ir realmente a vivir y a crear. El resto seguirán creando, mas siempre con la vista y con las reacciones que ha traído la madre antes. Ok, gracias. Muy bien. Marcela. Entiendo como el tejido es ir enfrentándose a las emociones que uno ha acumulado y aprendido de la madre. También. Quisiera saber cómo puedo... Estoy en este momento entrampada porque hay una emoción dentro de mí que es tristeza y me cuesta mucho llegar a ella, a llegar al origen. A pesar de meditación y todo, yo misma me sigo negando a ver eso. Al empezar a ver, a lo que voy yo, al empezar a ver mis propias emociones, el origen, y poder liberarme de esa emoción aprendida para encontrarme con las mías reales, ¿esa es una forma de ir avanzando o simplemente es un engaño de mi mente? ¿Por qué crees que podría ser un engaño de tu mente? Porque a medida que voy avanzando en este camino espiritual, me doy cuenta que uno está en una espiral. Entonces, de una u otra manera, uno se va encontrando con las mismas situaciones, las mismas emociones, simplemente que en escenarios diferentes. Así es. Y entonces no es la emoción el engaño de tu mente. El engaño de tu mente es tener que encontrar la raíz y lo que creó la emoción para poder liberarla. Yeah. Para liberar la emoción, simplemente necesitas estar en la emoción y permitirte sentirla. El desafío es que eso usualmente, sobre todo con la emoción que tienes, significa darte el permiso de estar muy, 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 muy triste. Y Sí. eso obviamente a los humanos les duele muchísimo. Entonces algunos, cuando te ven en ese estado, dirán, tienes depresión. O quizás me lo podrás pensar, tengo depresión. Mas lo que está sucediendo simplemente es que estás liberando aquella profunda tristeza que en realidad no te pertenece como ninguna emoción le pertenece a ningún ser humano. Las emociones simplemente pasan por los seres humanos. Ustedes las han ido haciendo propias, pues prefieren quedarse viviéndolas. Algunos negando que las hacen propias y entonces las viven de forma escondida. Mas de todas maneras las están viviendo escondidas y reprimidas. Las hacen tan propias que las guardan para que nadie más se las quite, pues transforman las emociones en parte de la personalidad que tienen. Otros simplemente las rechazan. Mas rechazar completamente una emoción o hacer parte de ellas en la personalidad no es más que el síntoma de lo mismo. Una es a través de abrazar y tenerlas avaramente y la otra de rechazarlas, dos caras de la misma moneda. La solución no está en ninguno de los dos polos. La solución está en que sientas las emociones. Es la única manera en que se vayan, sentirlas. Algunas durarán menos que otras. Algunas durarán mucho más. Algunas podrán durar días, semanas o incluso algunas veces meses. Más, a medida de que te permitas irlas sintiendo, llegará a un punto en que llegará a lo más alto y luego poco a poco comenzará a descender. Algunas te darás cuenta que aunque las has tenido por años, en los momentos en que comienzas a sentirlas, a las 3 horas ya pueden comenzar a liberarse. Y otras que parecen muy sencillas necesitan de 1 o 2 lunas para terminar de liberarse.
Y la personalidad no nos pertenece. Entonces la personalidad no nos pertenece. La personalidad es el invento que han hecho ustedes para poder mostrarse y escudarse de ser vistos como realmente quienes son ustedes. Ujú. Ya, ese es un autoengaño. Así es, de alguna manera la personalidad no es más que la forma en que a sus padres les hubiese gustado que ustedes sean. Algunos eligen ser completamente igual como los padres querían que sean. Otros toman algunas cosas y otras las rechazan por completo. Entonces lo que hacen es nuevamente irse al otro lado del polo. Mi padre quería que yo fuese completamente ordenado como un militar y por lo tanto entonces prefiero ser completamente lo contrario. Pelo largo y barbón, para ser completamente lo contrario que mi padre quería. De todos modos, la personalidad entonces está creada según lo que los padres querían que seas. Ujú. Ninguna de esas, en ninguno de los dos lados de la moneda, es la verdad de ese ser. No es la verdad de esa alma que se está creando. Es simplemente un reflejo de lo que los padres querían. Entendido. Ese es el desembarazarse del que Ah, hablábamos. pero es Desembarazarse sería salir de las constricciones que los padres han creado para ti para que puedas funcionar en el mundo. Los padres te entregan ciertas plantillas según lo que ellos han aprendido que es lo correcto en el mundo. Salirte de aquellas plantillas, no por ir en contra del padre, sino que por encontrar tu verdadero ser, es lo que permite que te desembaraces. Eso es lo que hace el capullo lentamente. Todos los capullos se están tejiendo en todo instante. Si llegas al punto en que nunca has trabajado en tejer ese capullo, entonces en el momento en que lo tejas será el momento en que el cuerpo tenga que irse y comenzarás de nuevo en otra vida. Sin embargo, si has trabajado en tejer el capullo, el momento en el que el capullo esté listo, aún te quedará vida para poder ser mariposa. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos 2 preguntas más. Luz María, ¿quieres volver a preguntar? Sí. Ok, está abierto tu micrófono. Yo quiero saber, tejer el capullo es vivir en meditación, dedicarse a tratar de canalizar, comenzar a cambiar un poco la vida que uno tenía más espiritual. ¿Eso es tejer el capullo? Tejer el capullo es darte el permiso de dejar de enjuiciar lo que haces y dejar de hacerlo de manera consciente o inconsciente, porque papá o mamá querían que fuese de esa forma. Ok, gracias. De la manera en que sea que lo hagas, estarás tejiendo el capullo. Gracias. Y entonces queda una última pregunta. Javier, te abro el micrófono. Ok, gracias. Sí, cuando hablabas del tema del proceso de integración del alma, que yo lo entendía más como lecciones del alma, pero digamos, estaríamos hablando de integrar todas las personalidades que he tenido en mis vidas pasadas. Estaríamos hablando de trabajar todo el karma que está, digamos, aparte de esta vida, la anterior y la anterior y la anterior. Ahora, y en relación a eso,
ayudaría, digamos, porque, digamos, si bien es cierto, el tema de diferir las decisiones es algo que normalmente tiene que ver con bloqueos o traumas, ¿no? Que uno muy posiblemente tenga en el inconsciente y que hagan que uno no afronte esas decisiones por el miedo o, digamos, por decir, ¿no? Si a mí cuando en mi vida pasada me cortaron la cabeza por ser predicador, y ahora que quiero predicar, pues hay algo muy fuerte interno que no me hace avanzar, ¿no? Y digamos, por eso es válido indagar en mis vidas pasadas para eso, o no es necesario hacer eso y hay otra forma de afrontarlo para que las decisiones que uno pueda tomar, digamos, pueda hacerlo con ímpetu, ¿no? O no hacerlo así medio temeroso, con titubeos que al final pues no ayudan, ¿no? Todo lo que tienes es siempre todo lo que tienes. La forma en que lo veas depende de ti específicamente. Para llegar al mismo miedo, por ejemplo, de no ir a predicar, pues ese es el miedo, más que te corten la cabeza o no. Puedes verlo de distintos modos. Puede ser que en una vida pasada tú lo que veas es que te han cortado la cabeza por predicar. Mas también puede ser que en los momentos en que subías mucho el volumen cuando eras niño, tu padre o tu abuelo te regañaban por hacerlo. Al final, el miedo es el mismo. La forma de trabajarlo es distinta y puedes elegir un sinnúmero de mapas para poder hacerlo. Podrías hacerlo a través de vidas pasadas, podrías hacerlo a través de constelaciones familiares, podrías hacerlo a través de poder observar cuáles son las flores que te gustan y las flores que no te gustan, podrías hacerlo a través de runas, tarot egipcio o lo que sea que a ti se te antoje. Sin embargo, lo importante es que te des el permiso para poder hacerlo y ser fiel entonces a ese sistema que es el que tú has aceptado, que a ti te va a permitir ir integrando esas cosas. Si quieres hacerlo a través de las vidas pasadas, pues esa es la manera en que a ti te sale más naturalmente aquella conexión y puedes verlo con mayor detalle, puedes hacerlo. Lo importante siempre es que no te quedes atrapado en la historia de aquella vida, en la historia de la runa que estás viendo, en la historia del familiar que ha tenido un problema similar. Lo importante es que puedas ir más allá de eso y puedas enfrentar la emoción que es la que está necesitando integrarse. En este caso, en el ejemplo que has puesto, es el miedo. Entonces, da lo mismo cuál es el camino que sigas. Lo importante es que sea el camino que tú sientes que es el adecuado. Eso te permitirá que el capullo se siga tejiendo y pueda seguir creciendo. Nosotros preferimos hablar de integraciones más que de lecciones, pues el aprendizaje en el momento del tiempo donde ustedes se encuentran se ha llevado demasiado solamente a cosas físicas y aspectos habituales dentro de la conducta humana. Y esto que ustedes están haciendo aquí no tiene relación solo con la conducta, aunque la conducta influye, mas tiene relación también con formas en que ustedes pueden dejar de juzgarse a ustedes mismos. Cuando se habla solamente de la conducta, lo que puede suceder entonces es que la conducta igual lleve a que ustedes sigan enjuiciándose a ustedes mismos. Por ejemplo, seguir teniendo miedo y enjuiciarte por tener miedo, o dejar de tener miedo y enjuiciarte por ahora no tener miedo. Entonces, la conducta puede cambiar, mas el juicio sigue estando adentro. Cuando integras, el juicio comienza a desaparecer, pues puedes ver las luces y las sombras de lo que está sucediendo. El vaivén del péndulo de hacia dónde está yendo. ¿Hago esto por agradarle a mis padres o por rechazarlos completamente? Luz y sombra, una cara de la moneda y otra cara de la moneda. Aquello de todos modos entablará un juicio hacia los padres, uno de que los quiero mucho y otro de que los odio mucho. Misma energía, distinta cara de la moneda. Todo lo que es uno entra de forma dual al físico. Sin embargo, para poder volver a la unidad, entonces se vuelve hacia el punto donde puedas encontrar lo que realmente eres, ninguno de los dos juicios, ni los quiero mucho ni los aborrezco.
Necesitas estar entonces en el punto donde lo que hagas es respetar el mapa que te han dado tus padres y poder seguir adelante con tu propio mapa, sin importar cuál haya sido el de ellos. Los mismos les sucederá con su maestro espiritual o con quien sea que ustedes trabajen. Necesitan encontrar su propio mapa, no el mapa que alguien más les ha entregado. Y entonces todo lo que hemos estado hablando aquí puede parecer muy breve. Y una fábula, además, que ustedes han usado muchísimo, pues a los humanos les encanta la fábula de la oruga y la mariposa. Mas es muy importante la visión que les estamos dando de la transformación del alma y del capullo en este caso, más que de la mariposa en sí, pues es allí donde ustedes pueden hacer los cambios. Y estamos entonces sentando la base de todo lo que vamos a trabajar juntos, dentro de todo este proceso que ustedes se han decidido a tomar y seguir al estar inscritos en este camino. El proceso irá poco a poco avanzando y podrán darse cuenta cómo es lo que van a hacer, es ir poco a poco tejiendo aquel capullo. El tejerlo, como les decíamos, siempre existe y siempre está, nunca dejan de hacerlo. Más cuando deliberadamente comienzan a soltar los juicios poco a poco, el capullo comienza a tejerse más rápido. Hay energía para hacerlo. Hasta que llegue un punto en que las cosas se sucedan tan rápido que parecerá que todo se está derrumbando, todo se está deshaciendo. Ya no hay tiempo para respirar fuera del capullo. El capullo está hecho y a la oruga no le queda más que transformarse. Transformaciones como estas hay muchas en la vida, mas hay algunas que parecen específicamente caóticas. Y aquellas son las transformaciones que pueden sostenerse por más tiempo hacia adelante. Y digamos que si el proceso de integración culmina, ¿qué sigue de ahí? El proceso de integración es eterno. Para aquellos que logran hacer el proceso en esta vida, entonces, las puertas de lo que puede suceder en lo que es después de la vida, más allá de lo físico, comienzan a abrirse. Las leyendas que han escuchado de maestros ascendidos y seres que han logrado ciertos aspectos espirituales tienen relación con eso. El alma entonces puede comenzar a trascender más allá del tiempo, a transmigrar. Es la mariposa la que puede transmigrar entonces a través de haber integrado el capullo del alma a sus células de mariposa ahora. Y aquello es parte del misterio de la vida que descubrirán a medida de que vayan encontrando ese punto. ¿Y es factible integrar completamente en una vida o requiere muchas vidas para eso? O reencarnaciones, digamos. Siempre es factible que puedas integrarlo todo en una vida. Sin embargo, tienes que ver qué tan valiente eres como para poder hacerlo. Ok, gracias. Muy bien, entonces. Hemos sentado las bases, como decíamos. Sugerimos que puedan ir poco a poco absorbiendo esto y vuelvan una vez y otra vez a escucharlo con detención, pues estas son las bases de una enseñanza que irá poco a poco profundizándose a través de sus preguntas y de lo que irá sucediendo los próximos meses. Esperamos haber sido de asistencia por ahora y nos veremos en una próxima enseñanza pronto. Por ahora, honramos su camino y las decisiones que están tomando. Por ahora simplemente nos despedimos. Hola. Uy, Hola, Pablo. se me quedó el vaso de agua. Bueno. Uf. Espero que les haya ido bien.
que hayan aprovechado las preguntas de lo que me acuerdo. Uf. Ay. Bien. Bueno, eso era por hoy. Ay, a ver, voy a tener que buscarla porque no me acuerdo. Estoy medio volado. La próxima reunión. Creo que hicimos un ajuste en la próxima reunión del poder espiritual. Porque me topaba con un viaje. Claro, la siguiente va a ser el lunes 18 de marzo. Y va a ser taller de sueños. Esa va a ser la próxima. Y después vamos a estar el jueves 28 con el primer seminario. Así es que eso es en un poquito más de 2 semanas. Yo voy a estar en Medellín el lunes 18. Así es que voy a estar desde esa ciudad compartiendo con ustedes el taller de sueños. Para el taller de sueños les recomiendo que traigan ciertos sueños escritos, como para que podamos irlos revisando y así vamos a ir atando de a poco los nuditos y los hilitos de las cosas que vayan apareciendo, porque van a aparecer cosas que para mí me parece que es lo más divertido de todo esto. Así que, bueno, por ahora simplemente darles las gracias. Espero que estén muy bien, que les haya funcionado todo bien. Recuerden, ahora sí deberían estar activos ya todos, según me habían dicho, y deberían poder ingresar. Así que si no pueden ingresar, pruébenlo pronto para que puedan ir recuperando sus contraseñas y así puedan acceder a esta grabación y a los próximos eventos con mayor facilidad en esa misma página. Claro, Luz María, va a ser el lunes 18 en vez del miércoles 20, exacto. Sí, porque me estaba topando con otra fecha y yo no me había dado cuenta. De un compromiso que ya estaba en Bogotá, de un taller en Bogotá. Y me di cuenta tarde que me había cruzado las fechas y la fecha de Bogotá no la puedo mover por el avión. Entonces, Pablo, el 18. de todos modos, para los que vayan a entrar, está colgada esas fechas en la página, ¿no? Sí, está colgada y va a ser a la misma hora todavía, sí. Eso. Así que bueno, que estén muy muy bien, cuídense mucho, nos vemos y ya subo la grabación en un ratito va a estar activa ahí en la misma página que les habíamos dado como por si quieren verla, ¿no? Que estén súper bien, cuídense. Chao, chao.